Ustedes tienen por ahí el libro para, si me equivoco con algún dato, ojo, puede que me digan, profe, yo no estoy de acuerdo, yo lo entendí de esta otra manera. Pero como les decía, ese ejercicio, más allá de aplicar una fórmula, era un poco más de análisis. Algunos me preguntaban, yo les decía, dan este dato, son como 2, 3 multiplicaciones y ya, para saber cuánto vendía, no tenía que calcular el precio porque me lo daban. Me hablan de que cada buque tiene capacidad de 15.000 toneladas, que hay 6 buques, que actualmente cada buque descarga el 70% de su capacidad y carga el 65%, y que en otras palabras la empresa tiene el 12% de participación, que a futuro van a descargar el 85% de la capacidad y a cargar el 70%, y que la empresa va a pasar de tener el 12 al 17,5%. Hasta ahí no he hecho ninguna operación, hasta ahí lo que hice fue registrar los datos del ejercicio. Si yo me voy a ver y yo digo, ok, hay 6 buques, cada uno con capacidad de 15.000, pero de esa capacidad total apenas están descargando el 70%, y a la empresa le corresponde el 12%, ya pues multiplico eso y obtengo cuántas toneladas pues de la descarga le corresponden a la empresa. Y si me voy a mirar respecto a la carga, sería similar: 15.000 toneladas de capacidad, 6 buques al 65% y el 12% es de la empresa, las toneladas de carga. Eso quiere decir que en total la empresa, entre carga y descarga, se hace la sumatoria de esas toneladas para 14.580 toneladas. A un precio de 50, pues sus ventas son de $729.000. Similar a futuro. Las toneladas de descarga lo calculé igual, las de carga, las totales, el precio pues lo daban, y aquí las ventas. El crecimiento en dinero, pues esa diferencia, y el crecimiento en porcentaje, pues eso sobre eso. Ahora, cuando yo redacto un ejercicio, procuro que sea claro. O sea, una cosa es que de pronto yo tenga duda de, que ustedes tengan duda de cierto procedimiento, cierta fórmula, pero el punto es, trato de que no haya lugar a duda en la interpretación de lo que está sucediendo. Creo que en este ejercicio no es claro si son 15.000 toneladas por buque o 15.000 toneladas entre los 6 buques. ¿Por qué digo esto? Si lo hicieron así, bien; si lo hicieron así, también bien. Notan que el crecimiento en porcentaje es exactamente el mismo, lo que cambia es el crecimiento en dinero, que era como lo único donde yo decía, bueno, puede confundirse si son 15.000 en total o 15.000 cada buque. No sé si tienen preguntas. Sí, Juan. Profe, es que yo también me confundí porque es que ahí decía que, o sea, los 6 buques proporcionaban la capacidad diaria, ¿no? Pero en cuanto a la participación, eso era anual.
Entonces también como que me llega a confundir porque no sabía si tocaba pasar eso a años, o sea, la capacidad de cada buque. Ok. Y pues nunca supe cómo sacar la totalidad de la descarga. Entonces como que por eso fue que no lo pude hacer. Listo. Voy a suponer que estos datos son diarios y yo necesitará pasarlo a anual. Una vez más, el crecimiento porcentual va a ser el mismo. eh, ya en dinero, pues ahí sí se va a crecer muchísimo. No sé, si yo pongo que que eso es diario, pues pongamos por 365, me van a dar unas cifras grandísimas, pero noten que el porcentaje sigue siendo el mismo, repito. Eh, a mí me pueden hablar de la participación anual y puedo estar trabajando de pronto solo ventas diarias, mensuales. Igual voy a asumir esa misma participación. ¿Mm? Es decir, si yo al final de año tengo el 12% de participación, es porque en promedio todo el año obtuve esa participación. Digo en promedio porque puede pasar que un mes tuve una participación mayor, un mes una participación menor. Pero si fuera así, el ejercicio tendría que dar esa información. Aquí como no se da, pues es un 12% y 17.5 constante. Que que bueno, listo, que entonces de pronto alguien, no sé, 6 por 365 o por 360, ¿no? Que si de pronto alguien puso eso, listo, supongamos que también. Eh, Pregunta Juan, dijo que no supo, pero si lo enviaron, ese sí no, pues no lo he revisado, lo reviso después. Sí, profe, sí lo enviamos. Sí, o sea, sí lo enviamos, pero nos dio un crecimiento del 60%. O sea, nos dio totalmente distinto, o sea, porque no sabíamos cómo sacar, como digo, profe, el lado 7020 y los 7560. Ok, ¿cómo les dio del 60? Profe, lo que pasa es que hicimos como algunas reglas de tres, pues para que pudiéramos sacar esas toneladas totales, ¿sí? Pero pues fue tener que compartirle para mostrarle, porque pues sí hicimos ahí algunas cosas. Listo, sí, pues si quieren compartir. Y mientras tanto, ¿alguien más tiene preguntas, comentarios? Algo que diga, no, profe, yo entendí esto. ¿No? Juan dijo que iba a compartir pantalla. Pues sí, profe, pues si quieres lo vemos. Pues es que lo que pasó es que lo hicimos como medio raro, pero pues sí. No importa. Realmente, profe. Vale. Y ya ahorita nos vamos al 7. Con el 7 yo supongo que no tuvieron problema. Listo, profe, ya lo ven. Sí. Sí, 6. pues básicamente pues acá lo que hicimos fue, pues acá creo que tenemos lo mismo que el profe. Un momento. Toneladas. ¿Puede porfa darle F2 en ingreso en esos 750.000? Sí, profe, lo que pasa es que ahí lo que hicimos fue que, claro, como tenemos precio de 50 y las toneladas eran de 15, pues normal, 50 por precio por cantidad, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue una regla de tres para saber cuánto tendríamos en el siguiente año con este crecimiento. Ya.
Y, y entonces los ingresos pronosticados. Ok, pues ahí ya, pues como me decían que el precio era de 55, que era lo que estamos pronosticando, lo multipliqué por las toneladas pronosticadas. Sí, Y esto, pues, el incremento monetario, pues es la resta, normal. sí, Y el incremento porcentual, pues hicimos esto, porque eso es supuestamente, pues, sí, como la variación que da, ¿no? sí. Y ya, pues así lo hicimos, pero la verdad, como le digo, no supimos cómo sacar, fue lo pronosticado en las toneladas. Ok, bueno, definitivamente no trabajaban con 15.000 toneladas. Eh, Listo, si yo asumo que son 6 buques, pues va a acercarse, y 14.580 toneladas medio. Eh, pero más o menos lo que ustedes están diciendo es, eh, hay una capacidad de 15.000, y a la empresa le corresponden las 15.000, mejor dicho, tiene el monopolio un poco esas 15.000 iniciales que ustedes plantean, como lo plantean. ¿Mm? Sí, profe, entonces, pues la verdad, pues, fue como la única forma que lo sacamos, porque la verdad no entendíamos eso. Pero bueno, vale, gracias. Pues nada, después lo reviso bien, pero sí, inicialmente ustedes tomaron fue como si la empresa, mejor dicho, tuviera monopolizado eso. Listo. Eh, Voy a pregunta. ¿Alguien sí llegó al 84,2%? Independientemente de la cifra, pues repito, no sé si tomé 6 buques, un buque, que eso era diario y lo pasé anual, bueno, como fuera. ¿Alguien llegó a ese 84 o no? Sí, profe. Ok, vale, gracias. Eh, Ejercicio 7. Literal, lo único que hice después de que habíamos formulado, pues colocar los datos que correspondían. Que como les dije, no es tanto que yo me ponga a hacer la fórmula cada rato, eh, pero yo puedo tener todo formulado. Importante que sepa en dónde va cada dato. Las otras filas las oculté porque pues bueno, no me preguntaban ni el 7 ni el 8, ¿no? Ni capital social, bueno. Todos llegamos a estos precios. Alguien no pudo, alguien tiene dudas. No. Bueno. Listo. Vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Hay un archivo en el Drive que les dejé, que es este que se llama clase 10, proyección de ventas. Vamos a hablar de la proyección de ventas de 3 maneras diferentes. Usando una regresión, usando una tasa promedio de crecimiento, y usando un crecimiento fijo, crecimiento determinado. Y vamos a revisar otro cálculo del precio. No lo expliqué la clase pasada. Para la clase pasada dejarles solo los que estaban en el libro para evitar confusiones. Pero creo que sí les dije, pues a mí se me hace extraño que no lo coloque el libro cuando creo que laboralmente es de lo que más se usa. Pero bueno,
y es calcular un precio de venta a partir del costo de venta, que no está. Entonces, regálenme un segundo, ya regreso. ¿Qué pasó? Bueno, lo primero que vamos a ver es regresión. Yo creo que ya lo vieron ustedes ya vieron una estadística. La estamos viendo, bro. Ok, ¿y ya vieron regresión o no? No, sí. Bueno, estoy pensando para ver qué les digo, qué no les digo. Cuando a partir de una regresión, primero, uno puede obtener muchísima información que en este momento no nos interesa. Seguramente en estadística, cuando la vean, sí, que los grados de libertad, el coeficiente de correlación, y bueno, muchos estadísticos se obtienen de ahí, que repito, sí es importante, pero no en este momento para este curso. ¿Qué hace uno con una regresión? Y aquí los devuelvo un poquito a matemáticas 1. Hay distintos tipos de regresión. Vamos a hablar de la regresión lineal. Se asemeja a una función lineal. Aquí es donde digo, los voy a volver un poquito. Cuando hablaban de y igual a a por x más b. No sé si recuerdan. Que era una función de este tipo, bueno, podía ser creciente o decreciente. Cuando nosotros decimos que vamos a hacer una regresión lineal, estamos asumiendo que los datos tienen una tendencia lineal, un comportamiento lineal a través del tiempo. Ojo, no estoy diciendo que formen exactamente una línea. Pueden haber variaciones. Aquí no. Bueno, otra cosa. Aquí vamos a ir a usar la fórmula de Excel. Supongo que en estadística ampliarán un poco más el tema y la suma de los cuadrados, y de pronto lo hagan manual, no sé, depende mucho también del docente. No sé si estén usando todas las fórmulas pues con calculadora, o estén usando las fórmulas de Excel, que también tienen fórmulas estadísticas, no sé. Aquí nos vamos a ir a los resultados que nos interesan, pues porque no quiero que se gasten, no sé, media hora en una regresión, sino ir a lo que nos interesa para pronosticar las ventas. Por ejemplo, si yo fuera a graficar esto, aquí tengo este 5, no sé si. Tengo esta gráfica, este es el comportamiento que tienen mis ventas a través de los años. Si yo digo que voy a hacer una regresión lineal, lo que estoy haciendo es decir, esto tiene un comportamiento con una tendencia más o menos lineal, y voy a asumir que esas cifras de ventas van a continuar con ese comportamiento, para pronosticar las ventas de los años siguientes.
Y lo que se hace en la regresión es calcular ese valor de A y ese valor de B. Cuando hablamos de una regresión lineal, repito, nos acercamos a esa función lineal donde y es una variable dependiente, x es una variable independiente. ¿Cuál va a ser la variable dependiente aquí? Es decir, la que depende de la otra, las ventas. ¿Y cuál es la variable independiente? Los años. Entonces vamos a hacer todo el procedimiento de regresión, llegamos a obtener los valores de A y de B, formamos nuestra ecuación lineal de y igual a A por x más B, y lo que hacemos es reemplazar. Queremos las ventas del 2021, entonces decimos que x es igual a 2021, reemplazamos, despejamos y hallamos el valor de y, que serían las ventas pronosticadas para ese año, y así sucesivamente. No es el único tipo de regresión que hay, que esto sí ya lo verán más a profundidad en estadística. Podemos hablar de una regresión logarítmica, exponencial, cuadrática. Una vez más devuélvanse a matemáticas 1, entonces cuando se hablaba de la función logarítmica, exponencial, cuadrática, sencillamente uno utiliza un tipo de regresión, el tipo de regresión que más se asemeja al comportamiento de la variable. Y para eso es que entra a determinar unos estadísticos, principalmente el coeficiente de regresión, de correlación. En este momento, si llegamos a usar regresión, vamos a asumir que es una regresión lineal. No quiero pues que la clase se convierta en una clase de estadística más que de presupuesto, pero ya después en estadística, cuando lo vean, podrán evidenciar ok, ya si lo fuera a usar en la práctica real. Y eso es lo que uno hace en la práctica real. Primero determina esos coeficientes de correlación con los distintos tipos de regresión, mira cuál es el coeficiente más alto. El que tiene el coeficiente más alto es la regresión que uno debe utilizar, porque es el comportamiento que más se asemeja a la realidad, y entonces uno descarta, saqué el coeficiente de todos los tipos de regresión que hay y digo, estas ventas las voy a pronosticar con regresión lineal, con regresión cuadrática. Esa parte la vamos a omitir acá. Vamos a trabajar bajo el supuesto que es regresión lineal y partimos de ahí calculando ya lo que es A y B. Por ejemplo, si yo le agrego esa línea de tendencia lineal, estoy asumiendo con la regresión que ese es el comportamiento que más se asemeja, y el comportamiento que va a seguir. Exponencial sería así. Bueno, ese sí no nos vamos a meter con la media móvil, pero un poco para que se hagan la idea. Voy a bajarle esa línea de tendencia. No tienen que hacer gráfico, es solo la introducción. Como les dije, no nos vamos a hacer el procedimiento. Nos interesa hallar A y B. Recuerden, estamos asumiendo que ese es el comportamiento donde Y son las ventas y X son los años. Entonces yo voy a hallar aquí A y B y voy a usar una fórmula que es estimación lineal. Noten que ahí había también estimación logarítmica, pero bueno, vamos a usar la lineal.
Me pregunta conocido Y, primera variable. ¿Cuál dijimos que era Y? Las ventas. Entonces yo que voy a ingresar en conocido Y, los datos de ventas que tengo sin el encabezado, solo los números. Conocido X, ¿cuál dijimos que era X? Los años. Ojo, no voy a tomar todos, solo los años que corresponden con las ventas que tengo. Listo, el conocido X. Me pregunta si se establece B igual a 0 o B se calcula normalmente. ¿Qué nos interesa? B se calcula normalmente. Recuerden que si B se establece, ¿qué es B? Además de eso, es el punto de intersección con el eje. Aquí con el eje, es decir, cuando X vale 0, ¿a cuánto valdría Y? En este momento nos interesa que siga la tendencia que tiene común y corriente. Y nos pregunta falso, se establece B igual a 0, que no nos interesa que siga esa tendencia, si corta en 0, en positivo, negativo, lo que sea, lo vamos a dejar que se calcule. Entonces verdadero, B se calcula normalmente. Siempre en una fórmula de Excel, la que sea, si yo tengo que asignar falso, coloco 0, verdadero, coloco 1. Siempre que dentro de la fórmula, la que sea, les pregunte falso, verdadero, es así. Si yo dejo el 0, estoy colocando se establece B igual a 0, no me interesa. Me interesa verdadero. Un poquito de interpretación acá. Si yo le coloco se establece B igual a 0, estoy diciendo que las ventas en el año 0 arrancan en 0, y que a partir del año 1 va subiendo, y no creo que la empresa lleve 2000 años, por eso le dejamos que se establezca normalmente. Listo, verdadero. Y aquí me pregunta, una vez más, verdadero, falso, 1 o 0. Devolver estadísticas de regresión adicionales, es decir, no solo me va a traer los datos de A y B, sino otros datos. O si le dejo falso, no devolver estadísticas de regresión adicionales, solo me va a traer A y B. Si estuvieran en estadística haciendo un análisis de los distintos estadísticos, seguramente les serviría verdadero, que les dé más información. Pero como en este momento solo nos interesa A y B, le colocamos falso. Si le llegan a colocar verdadero, no pasa nada, solo que les va a arrojar más información. Y presiono Enter. De vuelta quedamos desbordados. Ojo, si alguna persona le da Enter y solo le dio 63 sin el resultado de al lado, me cuenta. Voy a colocar ahí F2. Profe, a mí no me dio el resultado del B. Le dio solo el 63. Sí, señor, profe. Listo. Para los que solo les dio el 63, es por la versión de Office. Es decir, yo tengo Office 365, ustedes deben tener una versión anterior. ¿Qué pasa?
En versiones anteriores para fórmulas matriciales, esta es una fórmula matricial. ¿Cuáles son las fórmulas matriciales? Las que el resultado no es una celda, sino una matriz. Como en este caso, uno tiene que trabajarlas de otra manera. Office 365 es un poco más amigable con las fórmulas matriciales. Ustedes vieron, coloqué la fórmula en una celda, enter, y él solito me arroja el resto de la matriz. Voy a hacerlo como tienen que hacerlo los que no tienen Office 365. Antes de yo ingresar la fórmula, debo seleccionar el área donde quiero la respuesta. ¿Qué pasaba con versiones anteriores? A veces hay resultados que son fáciles de identificar, son dos celdas, como en este caso, pero había algunas fórmulas que uno en un principio no sabía qué tan extenso iba a ser el resultado, y tener que seleccionar el área antes de ingresar la fórmula en algunos casos era difícil. Una de las razones pues de la actualización del Office 365. Pero bueno, primeramente eso. Ingreso la fórmula común y corriente. Vean que están seleccionadas las dos celdas. Selecciono el conocido Y, conocido X, verdadero, falso. Ojo, ahí no he presionado nada. Si yo presiono enter, la embarro. ¿Qué pasaba también? ¿Qué pasa en versiones anteriores de Office 365? Para pedir el resultado de una matriz tienen que presionar Shift Control Enter, no solo Enter. Shift Control Enter, y ahí sí les arroja el resultado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí arriba tengo como la calculé de la manera con Office 365, aquí abajo con una versión anterior. Versiones anteriores, yo me podía parar en una celda y visualmente yo no lograba identificar a qué matriz corresponde. Notarán que aquí arriba aparece la fórmula entre unos corchetes que no se los puse yo. En el momento que presiono F2 no los puedo ver aquí abajo, pero aquí arriba sí están, indicándome que este resultado hace parte de una matriz. Pero ya, y si yo estaba trabajando muchas matrices y juntas, saber a qué matriz correspondía cada valor puede ser muy difícil. Sí, la única manera era que yo fuera la persona que trabajó el archivo. Pero si yo estoy trabajando un archivo para pasárselo a ustedes, y ustedes no estuvieron ahí presentes en lo que yo hice, ni idea a qué valores corresponden, a qué matriz corresponde cada valor. Mientras que en Office 365 sí aparece el rectángulo, indicando que todo esto es una matriz. Entonces yo puedo tener varias matrices juntas en Office 365 y voy a saber a qué matriz corresponde cada valor. A quienes no les había dado, ¿ya les dio? Sí, señor, profe, a mí ya me dio. Listo. Voy a hacer la observación, ya es decisión de ustedes. Ustedes tienen acceso a Office 365 por cuenta del correo de la universidad, ¿no? Si quisieran descargarlo. Sí, dime, María José. Profe, es que no entiendo. ¿La B tiene su propia como ecuación? Porque es que no encuentro hallar B. Primero, cuando diste solo enter, solo te arrojó el 63, ¿sí? Pues me arrojó 62, Bueno, sí, pues aquí es me falta mostrarle decimales, pero te arrojó solo este dato y no te arrojó este, ¿correcto? Sí, claro. Listo. Ahí era lo que yo les decía, tienen que hacerlo de la manera como yo lo hice aquí enseguida.
Pregunta, ¿viste lo que hice ahí abajo o no? ¿Cómo, María? ¿Dijiste sí o no? Yo dije eso. Qué pena, no te entendí. ¿Hiciste eso? Y pues, verdadero y falso. Pero no solo lo de verdadero y falso, sino antes de ingresar la fórmula, seleccionar el área, ingresar la fórmula y al final darle Shift Control Enter. Ah, no. Eso te faltó. Ojo que no es una fórmula diferente, es la misma fórmula y la misma fórmula me arrojó los dos resultados. Vuelvo y lo hago para María José y no sé si hay otra persona que de pronto no haya visto. Antes de ingresar la fórmula debes seleccionar el área donde quieres la respuesta. Voy a colocarlo aquí abajo. Selecciono el área y ahí sí ingreso la fórmula común y corriente como hicimos ahorita. Y ojo que ahí no presiono Enter, porque si presionas Enter una vez más te va a dar solo la primera celda. Presionas Shift Control Enter para que te arroje ambos resultados. Regálenme un minuto ya. Ahora sí te digo, María José. ¿Me dijiste algo, pa? ¿Sí? Bueno. Aquí ya tengo A y B. Pues cualquiera de los dos, ¿no? Y yo sé que mi ecuación es así. Entonces voy a usar esta ecuación, voy a tomar este valor de A, este valor de B, para pronosticar las ventas de estos 5 años. Entonces Y, que es ese valor de ventas, va a ser igual a A, que es este valor de acá, siempre va a ser el mismo A, lo fijo, por X, dijimos que X va a ser el año, pues ahí está el año, ese no lo fijo porque lo va a arrastrar, más B, aquí está, más B,
y lo fijo. Y le abro números. Y listo. Tengo mis ventas pronosticadas para los siguientes años. Repito, ustedes en la estadística de seguro verán el cálculo completo de todos los estadísticos, es decir, todos los datos que se sacan a partir de una regresión, los coeficientes, los grados de libertad, bueno, todas esas cosas que por supuesto tienen su interpretación, pero en este momento, ¿qué me interesa? Que si yo les doy un histórico de ventas y les digo se va a pronosticar por regresión lineal, listo, o sea, un tema de 5, no sé, voy a irme exagerado, 10 minutos, pues el tema de la regresión. ¿Y qué nos interesa? Que se pronostiquen las ventas. Ya si se quieren ir al detalle de no, mejor regresión lineal, exponencial, logarítmica, ya pueden combinarlo con lo que vean en estadística de las distintas regresiones, de cómo se calculan los coeficientes y todo eso, para que sí se hace. Por ejemplo, yo lo hago más no tanto con ventas, por ejemplo con temas de datos del mercado bursátil. Ahí juega un papel más importante el tema del coeficiente. Para el tema de pronosticar ventas laboralmente, es más, casi siempre se utiliza lo que vamos a ver a continuación, pero sin embargo pues les explico este. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No. Bueno. Otra cosa antes que se me olvide, yo el mismo viernes subí el video de la clase, pero creo que no les envié correo, pero desde el mismo viernes está. Vamos a ver qué pasa si yo fuera a calcular las ventas no asumiendo una regresión, sino una tasa promedio de crecimiento. No han visto matemáticas financieras, ¿cierto? No, señor. Listo. Cuando decimos una tasa promedio de crecimiento, valga la redundancia, estamos diciendo que en promedio todos los años crecieron al mismo ritmo, es decir, en promedio. Por supuesto, hay años en que de pronto creció más, creció menos, incluso decreció, pero para llegar de aquí, de esta cifra a esta cifra, en promedio todos los años tuvo la misma tasa de crecimiento. Esto que voy a hacer aquí no lo tienen que hacer, pero es un poco para que entiendan. Si yo voy a ver cuál fue la tasa de crecimiento de aquí a acá, es un poco la variación porcentual, así de sencillo. Este sobre este menos 1. Ok, de este año a este año creció el 175%, de este a este disminuyó el 27%, disminuyó el 25%, creció el 120%, y así sucesivamente estamos viendo todas las tasas de crecimiento, año tras año. Lo que vamos a asumir aquí es que no tenemos esa variación en las tasas, sino vamos a decir, pues hombre, hagamos de cuenta que del 2009 al 2020, todos los años tuvo que crecer lo mismo y vamos a mantener esa tasa.
para pronosticar las ventas de los siguientes años. Si yo voy a ver, por ejemplo, aquí multiplico este por 1 más esta tasa para hallar este resultado, luego por 1 más esta tasa para hallar este resultado y así sucesivamente, pero son tasas distintas. Si fuera la misma tasa de crecimiento, y vamos a tomar acá algo que se llama valor presente o valor actual, voy a colocarles aquí ventas primer año, vamos a colocar algo que se llame valor futuro como ventas último año, vamos a colocar algo que es n, el número de periodos o de años, y esta i sería nuestra tasa de crecimiento, y vamos a partir de una fórmula que ustedes verían en matemáticas financieras, que sería valor futuro igual a valor presente por 1 más y todo eso elevado a la n. Como nosotros sabemos cuál es ese valor presente, en este caso 200, las ventas iniciales, sabemos cuál es ese valor futuro, en este caso 1000, las ventas del último año, y sabemos cuál es ese número de periodos que fueron 11, es decir, 11, ojo, no el total de años que tengo acá, sino el total de años que hubo variación. Si yo tuviera aquí 2 periodos, estoy asumiendo n igual a 1. ¿Por qué? Este lo tomo como el periodo 0 y pasó del 0 al 1, del 1 al 2 y así sucesivamente. Y como lo que no sabemos es esta tasa de interés, es lo que vamos a hallar. Es decir, vamos a ver qué tasa sería idéntica todos los años para que este 200 durante 11 periodos crezca a esa misma tasa y llegue a este valor. Si de aquí fuéramos a despejar, pues tenemos que esa tasa de interés es igual a valor futuro sobre valor presente elevado a la 1 sobre n y todo eso menos 1. ¿Sí? Y esto que tengo acá es lo que voy a hacer acá. Es decir, tomo el valor final de las ventas sobre el valor inicial, eso lo elevo a la 1 sobre el número de periodos, dijimos 11, ¿cierto? Sí. Y a todo eso le resto 1 ok, entonces puedo decir que en promedio durante... Profe, qué pena. Sí, señor. ¿Será que puede ir un poquito más despacio, profe, para poder nosotros anotar las fórmulas bien y todo? O si sería tan amable enviarnos la plantilla. Las dos cosas, yo no tengo ningún problema. Ustedes me dicen que espere, yo espero. Si necesitan que me devuelva, si tienen preguntas. Y pues igual también les comparto el archivo, no el libro.
Vale, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. Mientras tanto, bueno, lo voy a dejar ahí o me voy para abajo. Ojo, esto que les coloqué acá, yo no les estoy pidiendo que lo anoten. Yo asumo, no sé, si tenemos que hallar la tasa promedio de crecimiento en un parcial, pues que hacen esto y ya, o en un taller, lo que sea. No que se pongan a anotar todo esto, pero era un poco la explicación. No era para decirles solo utilicemos esta fórmula, sino porque vamos a utilizar esa fórmula. Es decir, yo puedo decir que esos 200, para que hayan crecido durante 11 años y hayan llegado a un valor de 1000, tuvieron que haber crecido todos los años a esa tasa, al 15,3776, era que estaba 15,76%. Es muy común, ojo, a veces de todos los datos históricos, pero esto sí lo he visto mucho, decir vamos a manejar la tasa promedio de crecimiento de los últimos 5, de los últimos 10 años. Y se asume que la empresa va a mantener ese crecimiento de ventas. Aquí tomé todo este histórico. Supongamos que yo les hubiera dado esta información y les dijera vamos a tomar la tasa promedio de crecimiento de 2015 a 2020, es decir, de 560 a 1000. Eso significa que primero no tendría que tomar el 200, sino el 560. Primera variación, que es bastante frecuente. Puedo tener hay empresas de 30 años, 20 años, lo que sea, y no se toma la tasa promedio de crecimiento desde el inicio de la empresa, sino, bueno, sí, depende pues de la empresa, últimos 5, últimos 10 años. Y segundo, pues ya no serían 11 periodos, o variaciones 1, 2, 3, 4, 5 periodos, por ejemplo, si fuera el caso. Y estamos hablando que de esos 560 a 1000 hubo una tasa promedio del 12,30%. Voy a dejarlo como estaba, regálenme un momento, por favor. Hasta ahí tienen preguntas. Me devuelvo, quieren ver alguna celda. Ojo, no he pronosticado las ventas, ¿no? Hallé la tasa a la que creció del 2009 al 2020. Si yo quisiera hallar esas ventas, significa que año tras año va a crecer a esa tasa. Es decir, las ventas del 2021 van a ser igual a las ventas del 2020 por 1 más la tasa de crecimiento. Siempre va a ser la misma tasa, la fijo. Las ventas del 2020 no las fijé porque entonces para 2022 ya no me toman las ventas de 2020 sino de 2021 y así sucesivamente. Fíjense que si yo aplico una regresión, tengo unos valores. Si aplico una tasa promedio de crecimiento, obtengo otros, y ojo, también depende de qué tasa tome, ¿no? Aquí tomé la tasa del 2009 al 2020 y me daba 15. Vimos qué pasaba si tomaba del 2015 al 2020
y ya no me daba una tasa del 15,76 sino del 12,3 creo que era. Entonces por supuesto las ventas me darían otras cifras. No debería pasar, pero pasa. A veces le dan a uno una información para pronosticar los estados financieros, uno los pronostica con esa información y resulta que los directivos, no sé, tenían en mente otra cosa y se imaginaban unas ventas mayores o una utilidad mayor, lo que sea, y le dicen a uno, no, queremos que las ventas sean mayores. Yo, pues esa fue la información que usted me dio. Y se juega un poco a manipular, ¿no? Entonces tomemos porque tiene que haber un sustento para lo que se hace. Entonces tomemos la tasa de crecimiento promedio, no de los últimos 11, sino 10, 9, en fin, y empiezan a buscar en qué momento hay una tasa promedio de crecimiento mayor o menor según el requerimiento de los directivos. Y ese pronóstico muchas veces se ajusta a lo que quieren, que ojo, no siempre es malo. A mí me ha pasado, me he encontrado con clientes que de pronto no saben mucho de Excel, de pronto no saben mucho de finanzas, pero tienen clarísimo cómo funciona su negocio, y tal cual dicen, no, subámosle, bajémosle, y va uno a ver meses después y lo que se dio en la empresa, mejor dicho, casi que al pie de la letra, pues como lo habían pronosticado, sin necesidad de fórmulas, sin necesidad de conocimiento financiero, sencillamente por el conocimiento del negocio. No estoy diciendo que esto no sea importante, obviamente sí. Yo les contaba, una de las técnicas a veces es la opinión de expertos, ¿no? Y esos expertos pueden ser los dueños del negocio. A veces sí se encuentra también uno con ni lo uno ni lo otro. De pronto no tienen el conocimiento financiero de Excel y tampoco tienen ni idea pues de cómo se va a comportar el negocio y no hace un pronóstico con la información que le dan. No se cumplió para nada, mejor dicho, totalmente alejado la realidad de lo que se había presupuestado. Pero bueno, de todo se encuentra uno. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Sí, Juan. Profe, una pregunta. Es que yo veo que usted la tasa de crecimiento la sacó con interés compuesto, ¿verdad? Sí, es correcto. Si yo utilizo interés simple, ¿me da lo mismo o no? No. Si yo utilizara interés simple, bueno, en interés simple los intereses no se capitalizan, ¿cierto? Es decir, ¿y aquí qué vienen a ser los intereses? Lo que suma a las ventas del otro año. Si yo lo hiciera con interés simple, casi que entraría a ver el crecimiento de 200 a 1000, que sin necesidad de fórmula estamos hablando de un 500%, creo. 400, 500%. Listo, profe, gracias. Listo, vale, con gusto. ¿Qué es lo que sigue con un crecimiento determinado? Pues cuando hablamos de un crecimiento determinado, nada, no nos ponemos a calcular una tasa de crecimiento promedio, un poco lo que les decía, o por el directivo o por un experto, o porque el profesor les dijo en el ejercicio, las ventas van a crecer a un 10%, y ustedes se van de una vez a usar la tasa que se les dio, no sé, las ventas van a crecer a un 12% anual. Es decir, no me voy a calcular la tasa, sino me la dan.
se calculan igual las ventas del año anterior por 1 más esa tasa. Es decir, lo único que omito es el paso de calcular qué tasa. Ya me la da el ejercicio, el jefe, el cliente, lo que sea. Creo que con esta no hay complicación, desde que por supuesto esta de aquí esté claro. Si se dan cuenta es lo mismo. ¿Tienen preguntas? Profe, ¿me puede dejar ver la fórmula de la tasa de crecimiento? Por ¿Aquí favor. o en la otra? De este. Aquí no coloqué ninguna fórmula. Ahí sencillamente coloqué un valor aleatoriamente, que repito, no es porque es un valor aleatorio, sino estamos trabajando bajo el supuesto de que el jefe, el directivo, el cliente, un experto nos dice las ventas van a crecer 12%, 20%, 7%, lo que sea, y asumimos esa tasa de crecimiento. Y lo único que hacemos es pues tomar las ventas del año anterior e ir aplicando esa tasa de crecimiento. ¿Listo? Ok, listo, profe. Ahora, por último, digamos que esos son las tres maneras, pues los tres métodos que vamos a utilizar para determinar crecimiento de ventas. Para determinar el precio, vimos la vez pasada, dependiendo de los requerimientos, el rendimiento de la inversión, margen operativo, neto. Les dije, vamos a ver uno muy sencillo y es a partir del costo de ventas. Si yo me voy acá, este se parece mucho, solo que aquí estoy sumándole los costos fijos. Es decir, estoy hablando ¿qué? Perdón. Este de aquí, perdón. Momento que me confundí ahora. Sí, este acá. Es muy común que yo diga, este producto me cuesta 10.000 pesos, lo voy a vender a 30.000. Muchas veces sin necesidad de una fórmula, pero estableciendo consciente o inconscientemente un margen sobre el costo de ventas. A veces hay personas, y no estoy juzgando, es muy normal, no sé, supongan que yo estoy vendiendo sándwiches en la universidad y yo tengo en cuenta cuánto me cuesta, no sé, pan, jamón, queso, salsas, bolsa, lo que sea, que me costó 1.000 y entonces lo va a vender a 2.000, a 2.500. Y así podría colocarles cualquier cantidad de ejemplo. Y vamos a mirar de qué manera calcularíamos el precio si solo quisiéramos determinar un margen adicional sobre el costo de ventas. Dije, vamos a partir de acá, pero es decir, no vamos a tener en cuenta los costos fijos, es decir, aquí quedaría solo los costos variables por 1 más ese margen sobre las cantidades, pero recuerden que estos costos variables es precio por cantidad
perdón, costo variable unitario por cantidad. Eso quiere decir que esa cantidad se simplifica con esta cantidad y yo voy a obtener entonces que ese precio va a ser igual sencillamente al costo variable unitario por 1 más el margen que yo quiero. Así de sencillo. Repito, ¿de dónde salió eso? De acá, de eliminar los costos fijos, no los iba a tener en cuenta. Arriba tengo costo variable unitario por cantidad, abajo dividido cantidad, me queda solo costo variable unitario por 1 más el margen deseado. Entonces, no sé, llegamos a un costo variable unitario de 10.000 y queremos un margen del 50% sobre ese costo variable. Entonces, el precio sería 10.000 por 1 más 50%, 15.000. Algo adicional que hizo falta la clase pasada. Ahora, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? No les voy a explicar tema. Vamos a hacer un taller en clase pues de ventas, de precio, ingreso, entonces que tengo que pronosticar las ventas, el precio, hallar el ingreso total. Eso vamos a hacer la próxima clase. Igual pueden trabajar en equipo. No sé si hay preguntas de hoy, por supuesto les envío el archivo, subo el video. No sé, ¿tienen preguntas? No, señor. Bueno, yo lo subo al Drive, pero creo que cuando les envíe el correo con el link del video también se los adjunto, ¿vale? Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos el viernes, recuerden, taller en clase. ¿Sí, Felipe? Qué pena interrumpirlo, ¿me puedo quedar con usted 5 minutos después de que se acabe la clase, profe? Sí. Por favor, gracias, profe. Vale, con gusto. Por lo pronto va a parar la grabación.